Cada mañana es una nueva oportunidad para encontrarte con Dios. Un capítulo, una conversación, un paso más en este recorrido por toda la Biblia. Esto es Morning Root con el Pastor Nelson. Buenos días, soy el Pastor Nelson y quiero darte la bienvenida a Morning Root. Me alegra mucho que hoy continuemos este recorrido por el libro de Éxodo. Ayer vimos a un pueblo viviendo bajo la esclavitud en Egipto, donde parecía que Dios permanecía en silencio mientras el sufrimiento aumentaba, pero descubrimos una verdad que será el hilo conductor de este libro. Aunque nosotros no siempre podamos verlo, Dios nunca deja de actuar. Mientras Israel lloraba bajo el peso de la opresión, el Señor ya estaba preparando el comienzo de su liberación. Eso nos lleva al capítulo de hoy. Muchas veces esperamos que Dios obre de manera espectacular. Pensamos que un milagro siempre llegará acompañado de señales extraordinarias, pero con frecuencia los grandes planes de Dios comienzan en el lugar menos esperado. Comienzan en una casa sencilla, en una familia común o en el corazón de una persona que decide confiar en Él cuando todo parece perdido. Escuchemos cómo comienza esta historia. Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10, nueva versión internacional. Un hombre de la familia de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, la cual quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño hermoso, lo escondió durante 3 meses. Pero como ya no podía seguir ocultándolo, tomó una cesta de papiro y la recubrió con brea y asfalto. Luego puso en ella al niño y la dejó entre los juncos, a la orilla del Nilo. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaba con él. En eso, la hija del faraón bajó al río para bañarse. Al abrir la cesta y al ver al niño que estaba llorando, sintió compasión de él. Entonces la hermana del niño le preguntó: ¿quiere que vaya a llamar a una mujer hebrea para que críe al niño por usted? Sí, ve, respondió la hija del faraón. Cuando el niño creció, ella lo llevó a la hija del faraón, quien lo adoptó como su hijo y le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Imagínate esta escena por un momento. El mismo río donde el faraón había ordenado arrojar a todos los niños hebreos se convirtió en el lugar donde Dios comenzó a preservar la vida del futuro libertador de Israel. Lo que había sido diseñado para traer muerte terminó siendo el escenario donde Dios empezó a escribir una historia de esperanza. Esa es una de las maneras favoritas de Dios de obrar, transformar aquello que parecía definitivo en el punto de partida de algo completamente nuevo. El protagonista de esta primera parte del relato no es Moisés, él apenas era un bebé. La protagonista es su madre, Jocabet. Aunque su nombre no aparece todavía en este pasaje, toda la historia está marcada por su fe. Ella conocía perfectamente el decreto del faraón, sabía que al esconder a su hijo ponía en riesgo a toda su familia. Durante 3 meses hizo todo lo posible para protegerlo, pero llegó el momento en que ya no pudo ocultarlo más. Entonces construyó cuidadosamente una pequeña cesta, la impermeabilizó para que flotara sobre el agua, acostó allí a su hijo y la dejó entre los juncos del río. A simple vista parece un acto de desesperación, sin embargo, cuando leemos la historia completa entendemos que fue un acto de confianza. Jocabet hizo todo lo que estaba en sus manos y después dejó en las manos de Dios aquello que ella no podía controlar. Esa es una imagen muy clara de lo que significa vivir por fe. La fe nunca reemplaza nuestra responsabilidad, pero sí comienza donde termina nuestro control. Seguramente ella no tenía idea de lo que iba a ocurrir durante los siguientes minutos. No sabía que la hija del faraón caminaría precisamente por ese lugar. No sabía que sentiría compasión por el niño. No sabía que terminaría pagando para que la propia madre criara a su hijo. Mucho menos imaginaba que ese pequeño crecería dentro del palacio de Egipto y que años después sería el hombre que enfrentaría al faraón para sacar al pueblo de la esclavitud. Ella solamente obedeció el siguiente paso que Dios puso delante de ella. El resto de la historia quedó en manos del Señor. Muchas veces nosotros queremos conocer todo el camino antes de dar el primer paso. Le pedimos a Dios que nos muestre el final cuando Él normalmente nos invita simplemente a confiar en la siguiente decisión. Él ve el panorama completo, nosotros apenas alcanzamos a ver unos cuantos metros delante de nosotros. Y aún así, una y otra vez descubrimos que eso es suficiente cuando caminamos de su mano. El autor original hace una observación muy interesante en este punto. Antes de que Moisés pudiera confiar en Dios, hubo alguien que ya estaba creyendo por él. Era un bebé, todavía no podía enfrentar nada de lo que sucedía a su alrededor. Sin embargo, la fe de su madre abrió el camino para todo lo que Dios haría más adelante. Eso también ocurre en nuestra vida. Tal vez hoy estás disfrutando de bendiciones que comenzaron con la oración silenciosa de tus padres o de tus abuelos. Quizás hubo un amigo que nunca dejó de pedirle a Dios por ti cuando tú ni siquiera pensabas en Él. Incluso puede haber personas que en este momento están orando por tu vida y tú todavía no lo sabes. Dios muchas veces comienza una obra respondiendo a la fe perseverante de alguien que decidió no rendirse.
Con el paso de los años, Moisés creció dentro del palacio del faraón, recibió la mejor educación que podía ofrecer Egipto, aprendió a gobernar, aprendió a administrar y a liderar. Humanamente tenía todo para convertirse en un gran hombre. Sin embargo, había una verdad que seguía latiendo en su corazón. Él era hebreo. Su pueblo seguía siendo esclavo y tarde o temprano tendría que decidir hacer frente a esa realidad. Esa decisión marcaría el comienzo de una etapa completamente diferente en su vida. Llegó el día en que esa realidad dejó de ser solamente un dato sobre su origen y se convirtió en una carga sobre su corazón. Acompáñame a Éxodo capítulo 2, versículos 11 y 12. Tiempo después, cuando Moisés ya era adulto, fue a donde estaban sus hermanos y vio sus duros trabajos. En eso observó que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos. Miró entonces a todas partes y al no ver a nadie, mató al egipcio y escondió el cadáver en arena. Es imposible leer esta escena sin sentir el dolor que experimentó Moisés. Por primera vez observó de cerca el sufrimiento de su propio pueblo. Aquellos hombres esclavizados eran su gente, y la injusticia despertó en él una profunda indignación. Su reacción nació de un deseo correcto, defender al oprimido. El problema no fue lo que sentía, sino la manera como decidió actuar. En un momento de ira pensó que podía resolver el problema con sus propias manos y terminó haciendo exactamente lo contrario de lo que Dios tenía planeado. Aquí encontramos una lección que sigue siendo muy actual. Las emociones son un regalo de Dios. Gracias a ellas podemos amar, alegrarnos, llorar y conmovernos frente al sufrimiento de los demás. Pero cuando permitimos que una emoción tome el lugar de Dios en nuestras decisiones, casi siempre terminamos arrepintiéndonos. El enojo puede impulsarnos a decir palabras que nunca podremos recoger. El miedo puede impedirnos obedecer cuando Dios nos llama. Incluso el entusiasmo puede hacernos avanzar antes de tiempo correcto. Las emociones son valiosas, pero no fueron creadas para dirigir nuestra vida. Este capítulo nos recuerda que las emociones producen soluciones de corto plazo, pero no transformaciones duraderas. Pueden darnos el impulso para comenzar algo, pero no tienen la capacidad de sostenernos durante el proceso. Por eso Jesús nunca permitió que sus emociones gobernaran sus decisiones. Él sintió compasión, tristeza, indignación y alegría, pero siempre actuó guiado por la voluntad del Padre. La verdadera libertad comienza cuando permitimos que la verdad de Dios tenga más autoridad que nuestros sentimientos. Al día siguiente Moisés volvió a salir y encontró a dos hebreos peleando entre ellos. Intentó intervenir para poner paz, pero la respuesta que recibió fue completamente inesperada. Éxodo capítulo 2, 13-14 lo relata así. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que estaban peleando. Entonces le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? Pero él respondió, ¿quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y pensó, sin duda, ya se supo lo que hice. Ese momento debió ser devastador para él. Probablemente esperaba que su pueblo reconociera sus buenas intenciones y lo aceptara como líder. Sin embargo, en lugar de gratitud encontró rechazo. En ese instante comprendió que todo había salido mal. El secreto ya no era un secreto y el hombre que había creído poder comenzar la liberación de Israel descubría que ni siquiera había logrado ganarse la confianza de aquellos a quienes quería ayudar. Aquí aparece una segunda lección. La libertad no llega por la fuerza de nuestra voluntad. Es cierto que debemos ser disciplinados, responsables y perseverantes, pero hay batallas que nunca podremos ganar solamente con esfuerzo humano. Todos hemos pasado por momentos en los que pensamos, esta vez sí voy a cambiar, ahora sí voy a vencer este pecado, ahora sí voy a controlar mi carácter. Pero pasan algunos días, quizá algunas semanas, y terminamos descubriendo que nuestra fuerza tiene un límite. Por eso el Nuevo Testamento nos recuerda, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Observa dónde está el énfasis. No dice todo lo puedo porque soy fuerte, sino dice en Cristo. La diferencia es enorme. Cuando dependemos únicamente de nosotros mismos, tarde o temprano nos agotamos. Cuando dependemos de Dios, encontramos una fuerza que no nace de nuestra capacidad, sino de la presencia de Dios obrando en nosotros. Muy pronto las consecuencias alcanzaron a Moisés. Leamos el versículo 15 del capítulo 2 de Éxodo. Cuando el faraón se enteró de lo sucedido, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a vivir a la región de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. La escena cambia por completo. Hace apenas unos días Moisés vivía en el palacio. Ahora se encuentra solo en medio del desierto. El hombre que parecía destinado a gobernar termina huyendo para salvar su propia vida. Humanamente, cualquiera habría pensado que su historia había terminado. Sin embargo, Dios todavía estaba escribiendo los capítulos más importantes. Hay una tercera enseñanza que sobresale en este relato.
Muchas veces creemos que escapar de nuestros problemas es la solución. Cambiamos de trabajo, cambiamos de ciudad, de relaciones o simplemente evitamos enfrentar aquello que nos duele. Pero los problemas más profundos no desaparecen porque cambiamos de lugar. Si el problema está dentro de nosotros, viajará con nosotros donde quiera que vayamos. Moisés huyó de Egipto, pero no pudo huir del proceso que Dios quería hacer en su corazón. Y aquí aparece una de las verdades más esperanzadoras de todo este capítulo. Dios no abandonó a Moisés en el desierto. Al contrario, convirtió ese lugar de fracaso en el lugar donde comenzó su verdadera formación. Durante 40 años aprendería paciencia cuidando ovejas, aprendería mansedumbre, algo que ningún palacio podía enseñarle. Aprendería a escuchar la voz de Dios en el silencio. Aquel tiempo que parecía perdido estaba preparando al hombre que un día tendría la madurez para conducir a millones de personas hacia la libertad. Quizá también estés atravesando una temporada que se siente como un desierto. Tal vez las cosas no salieron como esperabas, un proyecto fracasó, una puerta se cerró o sientes que Dios te llevó a un lugar donde nada parece avanzar. Si es así, recuerda la historia de Moisés. El desierto nunca fue un accidente, fue el taller donde Dios formó el carácter del libertador de Israel. Muchas veces Dios utiliza las temporadas más difíciles para enseñarnos paciencia, humildad y dependencia. Es allí donde nuestras prioridades se ordenan, nuestro carácter madura y nuestra confianza deja de estar puesta en nuestras fuerzas para descansar completamente en Él. Alguien escribió alguna vez, es en el desierto donde las aguas turbulentas de la vida comienzan a aquietarse y podemos ver con mayor claridad lo que Dios ha estado haciendo todo el tiempo. Oremos juntos. Padre, gracias porque tú nunca abandonas a tus hijos, ni siquiera cuando cometemos errores. Gracias porque tú puedes transformar nuestros fracasos en oportunidades para crecer y prepararnos para aquello que tienes por delante. Ayúdanos a confiar más en tu verdad que en nuestras emociones, más en tu poder que en nuestras propias fuerzas y más en tus planes que en los nuestros. Si hoy estamos atravesando un desierto, recuérdanos que tú también estás allí, formando nuestro carácter y preparándonos para cumplir el propósito que tienes para nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Antes de despedirnos, quiero dejarte una pregunta para reflexionar durante el resto del día. ¿Hay algún área de tu vida donde has estado intentando resolver las cosas por tus propias fuerzas cuando Dios te está invitando a depender completamente de Él? Mañana llegaremos a uno de los momentos más extraordinarios de toda la Biblia. Acompañaremos a Moisés hasta una montaña donde una zarza arde sin consumirse y descubriremos que Dios sigue llamando a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Te espero mañana en Morning Root. Morning Root, tu viaje diario por la palabra de Dios.